Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel dándole continuidad al tema de la redención de Israel. Este es el video número 5. Ya estamos en casita mi esposa y yo, gracias a Dios, para grabar más a gusto. El último video estaba mencionando sobre los tiempos proféticos, como cuando Daniel quiso indagar sobre el tiempo de la gran tribulación, ese tiempo que iba a haber mucho movimiento, ¿no? Se iba a levantar el arcángel Miguel, sería tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo hombre en la tierra. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Se habla de la salvación de Israel, de los que están escritos en el libro. No me pregunten a mí y no le pregunten a ningún otro predicador o maestro quiénes son, porque ni siquiera de nosotros sabemos quiénes son los que están escritos. Lo sabemos por fe, lo sentimos, pero el Señor puede borrar de su libro. Cuando Moisés dijo, si destruyes a este pueblo, ráeme de tu libro, o sea, sácame de tu libro. Y dijo el Señor, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. También en el libro del Apocalipsis está presente el mismo concepto. El que permanece fiel, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces estamos hablando de salvación para Israel en el tiempo de angustia, cuando se levanta Miguel. Cuando nosotros no sabemos de qué está hablando la Escritura, pues inventamos un montón de interpretaciones porque estamos fuera del enfoque divino. Y les he dicho muchas veces en estos videos que el enfoque de Dios o el maravilloso plan de Dios es salvar por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero, a judíos y gentiles. En el plan como lo menciona Pablo, no como lo enseña John Nelson Darby y los dispensacionalistas. Pablo es claro y dice, usted fue agregado a la salvación por gracia, no lo merecía. Endureció el Señor a aquellos, con excepción de un grupito que creyó, pero cuando haya entrado el último de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Esa es la parte misteriosa del plan de Dios. Y eso es lo que vas a ver al final en el libro del Apocalipsis, que es la consumación del plan de Dios y que el mensaje es redención. Porque al Señor lo que le interesa es recoger su trigo y quemar la cizaña. Todos los enemigos de Dios serán derrotados, pero el énfasis no es en la bestia o en las langostas, etcétera, ¿no? Sino que el mensaje focal, puntual, es la redención. Ni siquiera Satanás es el importante. Satanás y sus ángeles van a caer a tierra, van a ser avergonzados. Todos los estudiosos de la Biblia sabemos que Satán ha caído varias veces a la tierra. Y después del milenio va a caer no solo a la tierra, sino al abismo. Así como Cristo descendió del cielo a la tierra y descendió a los abismos y después fue colocado sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo y aún en el venidero, Jesucristo visita los tres ámbitos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, escucha bien, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Satanás también lo arrojaron del cielo, anda por aquí, pero lo van a arrojar definitivamente para que ya no se pueda remontar a las regiones celestes. Esta es la visión de Apocalipsis capítulo 12. Es la derrota total de Satán. Y después del milenio lo van a echar al inframundo, al abismo, por 1000 años. Entonces Satán también va a visitar las tres zonas. El cielo, de donde fue arrojado. La tierra, aquí, cuando lo arroje Miguel, definitivamente, y que ya no lo dejen entrar a las regiones celestes, y al último será confinado al inframundo o al abismo. Y al final de todo,
Todos los enemigos de Dios van a ser echados en el lago de fuego. Bueno, me llamó mucho la atención cuando yo estaba indagando sobre el tema. Es bien importante leer los comentarios de los estudiosos. Y hay un hombre, un alemán, un sabio católico, que tiene una Biblia muy buena, el señor Straubinger. Si ves por ahí una Biblia Straubinger, cómprala, hermano. Porque el hombre es muy directo, muy honesto y muy profundo en sus comentarios. Fíjese cómo comenta él acerca de este pasaje misterioso, Apocalipsis 12, que es una visión incómoda. Todos los comentaristas enmudecen. Es batallosa, porque no se acopla al tiempo que fue dada. La gran mayoría creen que es una recapitulación del nacimiento de Jesucristo, lo cual no es así. Pero mira lo que dice Straubinger, es interesante. Vamos a ver. Aquí tenemos el comentario. Dice en la nota respecto de Apocalipsis 12, la mujer de las 12 estrellas aparece en el cielo como una señal. Es decir, una realidad prodigiosa y misteriosa. Esta personificación de la comunidad teocrática era como tradicional. Oseas 2, 19, 20, Jeremías 3 al 6, Ezequiel 16, 8. Y la imagen de Sión en trance de alumbramiento no era desconocida del judaísmo. Isaías 66, 8. Mira qué buenas notas, ¿no? La maternidad mesiánica afirmada aquí, versos 2 y 5, lo es también en 4 de Esdras y 9:43, dice, sobre su frecuente aplicación a la iglesia, dice Sales, está citando a otros, que en tal caso la palabra iglesia debe ser tomada en su sentido más lato, es decir, en un sentido más extendido, ¿no?, que abarca más. De modo que comprenda ya sea el Antiguo, ya sea el Nuevo Testamento. Escucha bien, algunos restringen este simbolismo a Israel, que se salva, mira qué interesante, ¿eh? No andaba tan mal el hombre, esta Biblia es vieja, que se salva, según el capítulo anterior, 11, 1, 13 y 19, 7, 2, considerando que las 12 estrellas son las 12 tribus, según Génesis 37. Ahorita vamos a ir para allá. Saludos, hermano Yáñez, andas en Torreón, Coahuila. Que saludos. Dice, algunos restringen este simbolismo a Israel, que se salva, según el capítulo anterior. Considerando que las 12 estrellas son las 12 tribus, eso es totalmente correcto. De ahí, porque la misma Biblia te está dando la referencia, ¿no?, al sueño de José. Gelín dice a este respecto que en cuanto refugiada en el desierto, versos 6 y 14 al 16, la mujer no puede ser sino la comunidad judío-cristiana. Escucha bien lo que dice. Pero no precisa si es la que se convierte al principio de nuestra era, Romanos 9:27, Gálatas 6:16, o al fin de ella, Romanos 11:5. Es el Israel endurecido que se va a convertir al fin, no andaban tan mal. Yo no había visto esta nota, ¿eh? Qué interesante. Dice que no lo precisó. En cuanto a la iglesia en el sentido del cuerpo místico de Cristo, es decir, la aplicación que dice que es la iglesia, ¿cómo explicar que la iglesia diese a luz al que es su cabeza? Colosenses 1:18. Es decir, ¿cómo es que la iglesia engendró a Cristo, si el hijo varón es Cristo, ¿no? Cuando a la inversa se dice nacida del costado del nuevo Adán. Dice que no es la iglesia la que engendra a Cristo, sino
La iglesia fue sacada del costado de Adán, es decir, del costado de Cristo, ¿no? Cuando sale la sangre, cuando le pican el costado. Juan 19:34, Romanos 5:14. Como Eva del Antiguo Testamento, Génesis 3:20. Ni siquiera podría decirse de ella como se dice de Israel, que convirtiéndose a Cristo podría darlo a luz espiritualmente. Ellos, los católicos, jugaban con estas ideas, ¿no? Como antes lo dio a luz según la carne. Romanos 9:5. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo precisamente por la fe con que está unida a Él. Por otra parte, el misterio es más complejo aún si consideramos que empieza como una señal en el cielo, verso 1. O sea, fuera del espacio y también del tiempo, lo cual parece brindar amplio horizonte de interpretación. Mas luego vemos que el dragón, que también estaba en el cielo, verso 3 y 7, es precipitado a la tierra, verso 12. Y sin embargo aún persigue a la mujer, verso 13, y ella huye al desierto, verso 14, dándose así a entender que también ella estaba entonces en la tierra, y aún que el parto había sido ya aquí, pues que el hijo es arrebatado hacia Dios, verso 5, y ella había huido al desierto ya en el verso 6. A ver, aquí va otra interpretación católica. La liturgia y muchos escritores patrísticos emplean este pasaje en relación con la Santísima Virgen, o sea, los padres de la iglesia, ¿no? Pero es solo en sentido acomodaticio, es decir, que se acomoda la interpretación, pues la mención de los dolores del parto se opone a que se vea aquí una referencia a la Virgen María, la cual dio a luz sin detrimento de su virginidad. Es decir, que el dogma católico de que no perdió la virginidad impide esa interpretación. Puede recordarse también la misteriosa profecía del protoevangelio, Génesis 3:15, es decir, la serpiente y la simiente de la mujer que van a estar en pugna, ¿no? Donde se muestra ya el conflicto de este capítulo entre ambas descendencias. Y se anuncian los dolores de parto, lo cual parecería extender el símbolo de esta mujer a toda la humanidad redimida por Cristo, concepto que algunos aplican también a las bodas, capítulo 19:6, que interpretan en sentido lato o extendido, considerando derribado el muro de separación con Israel, Efesios 2:14. Fíjese como al final este sabio dice: la verdad no está resuelto el punto, así que queda para investigación, dice. Planteamos estas observaciones como materiales de investigación para que ahonden en ella los estudiosos. Juan 21:5 y nota, hasta que el Divino Espíritu quiera descubrirnos plenamente este escondido misterio, que es grande, pues de él depende quizá la solución de muchos otros. Era sabio el hombre. Dice un autor moderno que en nuestro tiempo hay mayores luces bíblicas que en otros. Tienen toda la razón, y por eso estoy leyendo, porque dice algunas verdades importantes, ¿no? Un tiempo así está anunciado en Daniel 12:3, es lo que les iba a comentar. Dice, ¿será el nuestro? Bueno, hasta aquí voy a leer. El video pasado les decía que cuando Daniel quiso indagar sobre el tiempo de angustia, donde se levantaba Miguel, donde se salvaría Israel, la resurrección de los muertos, le dijeron, mira, estas palabras están selladas, así que tú sigue tu camino. Muchos van a investigar, pero no lo van a saber. Se va a aumentar el conocimiento, pero la visión se va a entender en el tiempo del fin. A ver, déjate lo leo literalmente, porque es muy importante. Se está hablando de una profecía que no podía ser entendida en el tiempo de Daniel, y el Señor restringe su
el entendimiento de la visión hasta que estuviera cerca el tiempo de su cumplimiento. A ver, vamos a ver. Daniel capítulo 12. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, cuando llegara el tiempo del fin, ahí se iba a abrir. Pasarán muchos, se multiplicará el conocimiento. Entonces, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos, verso 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando el pueblo santo sea completamente debilitado, todas estas cosas se cumplirán. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento del tiempo de estas cosas? Y dijo, sigue tu camino, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces, cuando se habló de Apocalipsis, se le dice, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios no revela a los apóstoles y profetas algo que no se va a cumplir. No les toca a ellos, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero también dice el profeta que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, en esto de la profecía, se va a levantar un profeta que le es dado un mensaje para el futuro, aunque no lo entiende del todo. Pero cerca del cumplimiento tienen que levantarse otros hombres y les va a dar el Señor el entendimiento, porque ya está cerca el tiempo. Entonces aquel sello se tiene que abrir, se tiene que entender, porque Dios no puede actuar si no le habla a sus siervos los profetas. Entonces, en el desarrollo del libro del Apocalipsis no hay nada sellado excepto ese misterio. Por eso yo te dejé de tarea que leyeras el capítulo 10 de este ángel que clama con grande voz, en el verso 3, 10:3. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Se refiere exactamente a lo mismo, porque tú puedes leer como leíste en Daniel. Y el ángel que había estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Bueno, en mi arcaica Reina Valera dice el tiempo no será más. Muchos de los antiguos predicadores que fueron nuestros maestros empleaban la frase como diciendo, el factor tiempo se va a desvanecer. Pero si tú lees Apocalipsis 10, verso 6, en otras versiones, no dice que no te da a entender que el factor tiempo se vaya a desvanecer, sino que ya no va a haber más dilación. Es decir, aquel juramento de que en 3 años y medio, en tiempo de angustia, iba a venir la redención de Israel. Aquí, en la visión apocalíptica, que es el mismo ángel, ya no se dice 3 años y medio, sino que se dice el tiempo ya llegó. Ya no va a haber dilatación. Te lo voy a leer en diferentes versiones. Aquí tengo el internet, gracias a Dios, porque para no manejar tantas Biblias, ¿no? Apocalipsis
10, 6. Bueno, esperamos que no te aburras. Dame oportunidad de citarte las escrituras. Apocalipsis 10, 6. Le ponemos aquí en versiones de la Biblia. Vamos a ver. Mira cómo dicen las versiones. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien crió el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Es decir, ya no vamos a esperar más para la redención de Israel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. Dios habla hoy, ya no habrá más tiempo. GBS, el tiempo no será más. NBL, que ya no habrá más demora. Mira qué fácil se puede confundir uno con la arcaica Reina Valera, ¿eh? Ya no habrá más demoras. NBI, NTV, ya no habrá más demora. NBI, el tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado, no habrá más espera. PDT, BLP, juró que el plazo se ha cumplido. BLPH, juró que el plazo se ha cumplido. RBC, se acabó el tiempo. Ya no hay más tiempo. Ya no, Dios ya no esperará más. A ver, se lo voy a leer lo que dice la TLA. Y juró por Dios que diría la verdad. Dijo, Dios ya no esperará más. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, Dios hará todo lo que había planeado y mantenía en secreto. Hará todo lo que ya había dicho a sus servidores los profetas. Y el ángel juró por el Dios que vive para siempre y que creó el universo. Bueno, fíjese bien, en el tiempo de Daniel le dijeron, mira, va a ser en tiempos y la mitad, y cuando el pueblo de Israel se ha debilitado. Pero van a pasar un montón de años, tú vas a ir a la tumba, dormirás y te levantarás al fin de los días. Esto queda sellado. Acá ya sigue quedando sellado lo que dijeron los 7 truenos. Algún día voy a hablar de las ideas que tengo yo sobre ese misterio de los 7 truenos. No aquí en este video. Pero cuando el séptimo mensajero, que yo creo que será un profeta judío, el profeta Elías, el último antes que venga el día grande y terrible de Jehová, cuando venga el día del Señor ya no vas a ocupar ningún profeta, ¿eh? Pero estamos esperando al último. Malaquías capítulo, ¿qué es? 5. Aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Está hablando de judíos y gentiles. Porque Abraham es nuestro padre, ¿no? Por la fe. Es el padre de muchedumbres. Eso precisamente es lo que significa a Abraham. Pero no solo Abraham, sino es Isaac y Jacob, los patriarcas. Por causa de los padres son muy amados, pero por causa del evangelio son enemigos. Y Juan se le dice, mira, no escribas lo que los 7 truenos han hablado, pero cuando el séptimo ángel comience a tocar su pregón, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Voy a hacer unos comentarios ahorita
respecto de este tiempo llamado la Gran Tribulación. Pero antes déjenme saludar. Estamos aquí saludando a Omar Guijarro, a Josefina Irazoki. Qué bueno que está con nosotros, hermana. Al pastor Daniel Loera, un saludo, pastor. A Rocío Ortiz, a Claudia Díaz, a Jaime Andrés Favela, a Miguel Rodríguez, a Jackie Gil Ortiz, a mi hermano Héctor Yáñez, a José Ramos Irazoki, a María Martínez, a Emilio González, a Francisco Mayoral, a Nancy Anabel Álvarez, a Ruth Mata, saludos prima, saludos para mi tía Epi. Tengo ganas de ver a mi tía Epi. A Abraham Martínez Espirita, a mi hermano Rubén Ortiz, Gabriel Montoya, Martín García, Pablo Cerrato y Miguel Ángel Flores Andrade. ¿Cómo les gusta el tema apocalíptico? Bueno, entonces, Apocalipsis 17, pero en los días de la voz del séptimo mensajero, porque la palabra Angelus o Malak es en hebreo y en griego, es mensajero. En los días de la voz del séptimo mensajero, o el último, porque no hay 8 ni 9, no hay 8 copas ni 9, son 7. No hay 11 sellos o 12, nomás hay 7. Porque 7 nos habla de plenitud. No puede haber más allá, es la totalidad, ¿no? Entonces el último profeta que va a venir a la tierra es el profeta Elías. Así como ya vino en espíritu en el ministerio de Juan Bautista, pero dijo Cristo, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Cuando el séptimo ángel comience a tocar su pregón, es curioso porque nuestra arcaica Reina Valera habla de trompeta, pero en otras versiones dice cuando él empiece a anunciar su mensaje o su pregón, el misterio de Dios será consumado. Este misterio es el que está hablando Pablo, el misterio de Dios, porque hay muchos misterios en la Biblia, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de Babilonia la Grande, el misterio del matrimonio, pero el misterio de Dios que estaba escondido es el de Dios. Mira, Efesios 3 del 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces el único que podía explicar este misterio era Pablo, y el misterio de que los gentiles entramos es aceptado a regañadientes por la arrogancia del pueblo gentil,
y luego levantan su dedo para acusar a los endurecidos de Israel. Pero la parte más misteriosa y que es la que falta es cuando el Israel endurecido acepte a Jesucristo por la fe y sean salvos. De ahí que ellos van a derrotar a Satanás por la sangre de Jesús, igual como lo derrotamos nosotros cuando creímos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Acuérdense que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor de nosotros. Israel le va a pasar lo mismo, se le va a caer el velo y va a tener que ser lavado de sus pecados por la misma sangre del cordero. Entonces, esta parte es la última parte del misterio. ¿En qué tiempo sucede, Pastor Gamaliel? En el tiempo de angustia. Daniel capítulo 12, Mateo 24, Lucas 21, será tiempo de angustia. Miren, el tiempo de la gran tribulación es el tiempo de angustia, es el tiempo de venganza, es el tiempo de consumación, es el tiempo para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es el tiempo donde la higuera va a reverdecer y que el Señor dijo, de cierto les aseguro que no pasará esta generación sin que todas las cosas se cumplan. Se van a cumplir todas las cosas en ese periodo de 3 años y medio. Pero por supuesto que el punto focal del misterio es la redención de Israel, porque es lo que le importa al Señor, su iglesia, su congregación, los que son parte de su cuerpo, para después entrar en el periodo del milenio, ¿no? Pero hasta que no sea salvo el último ser humano que va a ser salvo, no puede cumplirse lo demás. Porque ese es el objetivo de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Él haya recogido todo su trigo en su alfolí, ya lo demás es todo lo que falta, eliminar a sus enemigos. Acuérdense que es necesario que Jesucristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios que tuve maestros muy buenos, excelentes. El pastor Efraín Valverde Sr., un hombre excepcional. Cuando yo tenía 15 años lo conocí, mi padre me dijo, mira, aprende de este hombre. Yo y otros pastores, cuando éramos jóvenes, comimos de él, bebimos de él. Que Dios bendiga el ministerio le decíamos nosotros con cariño, el viejo Efraín. Él no se ofendía, el abuelo Efraín. ¿Cómo aprendimos de ese hombre? Yo creo que nos vino de Dios tener ese maestro, porque pues ahorita yo anduviera bien perdido con el antisemitismo. Si hay algo relevante que yo recibí del hermano Efraín, recibí muchas cosas, pero lo que me parece muy, muy relevante es esta parte de amar a Israel, esta conciencia que nos sembró, Biblia en mano, de que no fuéramos arrogantes, de que creyéramos, que no habláramos contra Israel. Y hermanos, pues yo estoy muy agradecido, ¿no? Por eso podemos ahora navegar en las Escrituras, porque tuvimos buenos maestros. Avanzando, era necesario que te dijera esto del séptimo ángel, porque siempre los capítulos de la Biblia nos hacen tropezar en la interpretación.
Mire, entonces, este ángel, el séptimo, todavía no pregonaba o no tocaba su trompeta, y le dijeron a Juan, mira, no es tiempo que él toque la trompeta, pero acércate y dile que te dé el librito, tómalo. Dice que se le acercó y le dijo que le diera el librito, y el ángel le dijo, trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Es que los profetas tienen la despensa de Dios a la mano, la cena. Y pues Dios le da como quiere darle al profeta, ¿no? Entonces se come el librito y le dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Mira qué bonito privilegio se le dio a Juan. Por eso estamos leyendo a Juan. No somos reyes, pero somos pueblo, ¿no? Y naciones, dice, gentes y lenguas, ¿verdad? Y luego ya le dan la caña de medir y luego le viene la visión de los dos testigos, que será para otra ocasión. Pero escuche bien, en el verso 14. El segundo ay es pasado, he aquí, el tercer ay vendrá presto. Ahora escuche en el verso 15. Y el séptimo ángel, o el último mensajero, tocó la trompeta. Hay que entender, hermanos, que Juan está en una visión. Él entra en la visión y está mirando todo, pero esto es en el futuro. Y no me preguntes si cuándo va a empezar esto del séptimo ángel. Esa es otra cuestión. Pero aquí está diciendo que el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, mire, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones. Miren, hermano, en el tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo de gran angustia, va a ser un tiempo de ira. Las naciones se van a enojar contra Israel, porque dice ira en este pueblo. Van a rodear a Jerusalén y ahí está, las naciones enojadas, ¿no? Y también Dios enojado. Se han airado las naciones y tu ira es venida, es decir, la ira de Dios. El tiempo de los muertos para que sean juzgados. Fíjese cómo se junta todo, ¿no? En el pregón del último mensajero. Para que des el galardón a tu siervo y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeñitos y los grandes, y para que destruya a los que destruyen la tierra. Todo esto va a pasar. Cuando el séptimo mensajero empiece a tocar su trompeta. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Es como una llamada de atención, un preludio, ¿no? Y entonces ahí entra la visión de la mujer. Porque tú dices, el verso 12 ya es otro asunto. No, Señor, la Biblia no tenía capítulos. Tienes que leer corrido. Cuando el séptimo ángel toca su trompeta va a pasar todo esto. Y se van a ir a las naciones y tú también te vas a enojar. Y luego mira que se abre el templo de Dios y hay terremotos, relámpagos. Es como se va a estremecer el cielo y la tierra, ¿no? Y una señal grande apareció en el cielo. Y ahí entramos en el periodo de la
para que se empiece a consumar el misterio de Dios, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, y tiene que ver con la redención de Israel. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. ¿Qué será esto de vestida del sol? Te lo voy a explicar más adelante. Y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Miren, es ineludible ignorar estas partes de la visión y caer en cuenta que está hablando de Israel. Los intérpretes pueden patalear y llorar y decir que es la Virgen de Guadalupe y que es la iglesia y que es... Pero es que la explicación está en la misma Biblia. Es más, quiero decirles, todo lo que está leyendo usted en el libro de Apocalipsis ya está en el Antiguo Testamento. Y obviamente que se trata del sueño de José. Vamos para allá. Porque hay varios detalles interesantes. El sueño de José, el soñador. Génesis capítulo 37. Verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Aleluya. Y respondiéronle sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Bueno, todos aceptamos que la mujer vestida de sol, vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, es Israel. Es Jacob, dice: soy yo, el sol, la luna es tu madre, y las estrellas son tus hermanos. Bienvenida, mija. No podemos errar, es Israel. Lo que se ha pasado por alto, y es a lo que yo quiero llamarte la atención, es que todos vamos y decimos: mira, aquí está el simbolismo, sin duda es la nación de Israel, es Jacob, su esposa, sus hijos, pero se nos olvida la aplicación, porque el simbolismo está claro, pero el acto de que ellos se inclinen a José, tanto en los manojos
dijeras tú, bueno, si hablamos de los manojos, de los muchachos, sus hermanos, pudiera ser que Dios en su providencia lo va a elevar y lo va a poner encima de ellos, como sucedió en Egipto. Está bien, pero ya el hecho de que su propio padre y su madre se inclinen a él era ofensivo. Pero dice que su padre lo reprendió delante de todos, pero se quedó, dijo, ah, caray, aquí hay algo. Y ese es el problema que tenemos, hermanos. Vemos el simbolismo, pero no vemos la aplicación, porque en realidad lo que está diciendo es que la simiente de Jacob se iba a inclinar ante José. Ustedes saben que fue vendido y que cuando estaba vestido de capataz egipcio, con autoridad, llegaron sus hermanos y se inclinaron a él, porque tenían hambre. Era tiempo de angustia. Había hambre sobre toda la tierra. Y después llegó también su padre y se inclinó a él. Pues le tuvo que hacer reverencia porque era Sacbac Panea, el segundo de Egipto. No lo podían ver, no lo podían reconocer, que era José. José, amados hermanos, es tipo y figura de Cristo. No podemos nosotros tomar el simbolismo de las estrellas y identificar a la nación judía en la visión de la mujer. Está muy bien, pero ¿por qué no terminas de ver el cumplimiento en la vida de José para darle la aplicación a la visión? Y es sencillo. Te voy a leer aquí mi libro, La parábola de la higuera, en la página 94. Una figura notable, José, el Salvador de Egipto y de Israel. Acuérdense que José salvó de la muerte a Egipto cuando acumuló grano en abundancia y le vendía trigo a todas las naciones. Y cuando se acabó el trigo y la lluvia en la zona de Israel, sus hermanos tuvieron que venir a comprar, porque si no se iban a morir de hambre. Pero en Egipto había un salvador de judíos y gentiles, o sea, de egipcios y de la simiente de Jacob. Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José el soñador es una figura profética de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Las similitudes de la vida de José con Jesucristo son abundantes y muy reveladoras, y de esto ya se ha escrito bastante. Observe las muchas similitudes entre ambos personajes. José fue vidente y el hijo amado de su padre, como Jesús. Este es mi hijo amado, ¿no? Fue aborrecido de sus hermanos, igual que Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Descendió a la cisterna, muerte y sepultura. Fue sacado vivo, resurrección. Fue vendido por plata, Jesús también. Fue llevado a Egipto, como Jesús vino al mundo. Fue tentado en Egipto, como Jesús lo fue tentado en todo, pero sin pecado. Llevado a la cárcel siendo inocente, como Jesús lo aprendieron. Echado al calabozo, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar. Acuérdense que ahí le predicó al copero y al panadero. Igual como José predicó en el calabozo. Pero lo más importante en esta magistral figura es: José fue literalmente el Salvador de todo el mundo conocido, y a su vez de sus hermanos israelitas, por el trigo que acumuló. Asimismo, Jesús es el Salvador, gloria a Dios, de judíos y gentiles. Pero ahora en el tiempo del fin es de judíos la elección de gracia, luego de gentiles, y en el tiempo del fin, de judíos otra vez. Los que fueron endurecidos se les va a caer el velo para reconocerlo. Los hijos de Israel serán afligidos. José fue prácticamente el salvador de Egipto y del mundo, conocido por haber acopiado trigo en abundancia.
José obró grande salvamento primero para Egipto y Canaán, y al final el mismo Israel vino a participar del trigo de José. Aquí está ante nosotros una gran figura profética. El mundo entero recibiría la salvación hecha por Jesús, y luego todo Israel será salvo. En el relato, a los hijos de Jacob por fin les llega el turno de participar del trigo de José, el salvador de toda la tierra. Pero traen sobre sí un pecado. Han vendido a su hermano. Por eso es importante que no solo identifiques a la mujer vestida de sol como Israel, tienes que ver toda la historia y toda la trama para poder entender la visión de Apocalipsis 12. Ellos han vendido a su hermano. Ahora José los angustia con la única finalidad de que se arrepientan. En concreto, lo que esta figura nos está diciendo es: al final de la presente era, Israel se humillará, se inclinará ante Jesús el Mesías y se va a arrepentir de haberle dado muerte. Este acto será la salvación de ellos y llorarán. Usted sabe lo que leímos en Zacarías: habrá gran llanto, y cada tribu, la tribu de Shimei, la tribu de Judá, hará lamentación como quien se aflige por un primogénito. Jesucristo se revelará a Israel en el último tiempo. Existe un importante detalle en la figura de José. Los hijos de Israel fueron afligidos por José hasta que se arrepintieron de haberle vendido. Acuérdense cómo, por eso debes de leer el relato de José el Soñador. A mí me ha hecho llorar varias veces, hermano, porque cuando lo leí la primera vez yo no entendía la intención de José. Cómo se aguantó de llorar cuando miró a Benjamín. Creo que salió para llorar aparte. Pero a la vez los aflige, les doy trigo y luego echo mis copas y luego los acuso de ladrones. Y ahí los trae, los amenaza, hasta que ellos confiesan. Los oye decir: este mal nos ha venido por haber vendido a José. Es lo mismo que va a hacer Israel, se va a arrepentir de haberle dado muerte. Matasteis al autor de la vida y serán compungidos de corazón como fueron compungidos en Hechos capítulo 2. Pero esto será en el tiempo de la gran tribulación, cuando se levante Miguel. Pero tienes que ver los actores. Está la mujer vestida de sol, está Miguel, está Satanás y está el nacimiento del que sale de esta mujer, que es la conversión de Israel, el nuevo Israel convertido. No va a ser todo el Israel, sino este hijo varón son los señalados de cada tribu y que van a recibir el Espíritu Santo. Derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Judá. Acuérdense cómo dice la Biblia, aunque todos van a ser salvos, pero va a haber unos que van a recibir o van a ser apartados. Y tiene que ver la sangre de Jesús, la derrota de Satanás en todo esto, ¿no? La mujer vestida de sol, necesitas estudiarla no solamente en Apocalipsis 12, sino en el cumplimiento cuando estos hermanos de José, los manojos de trigo, se inclinan ante él y también su padre, pero no lo reconocían. Acuérdense que estaba pintado de la cara, pues parecía egipcio, y no lo reconocían. Es la misma figura, exactamente la misma figura. Mirarán a mí, dice la Biblia, al que traspasaron. Bueno, hasta aquí dejo la emisión porque ya es tarde. Amados hermanos, vamos a seguir con el tema de la redención de Israel, la figura de Apocalipsis capítulo 12, y te voy a explicar muchos más detalles. Nos vemos mañana, primero Dios. Dios te bendiga.